Hola Carlos, Carlos me anuncia que se escucha un poco bajo mi voz. Quisiera como ratificar esa información con ustedes y me pueden escribir en el chat si es que mi voz se escucha muy bajo, el nivel de mi micrófono no es el adecuado, por favor. Muchas gracias por su respuesta. Perfecto, perfecto. Nos queda ahí 2 minutitos todavía para poder esperar a los demás que se puedan conectar y vamos a comenzar con nuestro webinar. Bueno, ya son las 12:05 según mi reloj, así que ya se cumplieron los 5 minutos que les había contado para que se pudieran conectar los demás a este webinar y en honor al tiempo y a su puntualidad vamos a comenzar esta sesión. Eh, Les voy a pedir a todos que puedan silenciar sus micrófonos para que podamos tener, para que puedan escuchar bien y no nos interrumpamos entre nosotros. ¿Ya? Eh, Quiero dar la bienvenida a todos y todas. Estamos muy contentos de contar con su participación en esta actividad tan relevante para avanzar en el desarrollo, ¿cierto?, de culturas inclusivas en las empresas y favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad. Soy José Rojas Gastete, director de comunicaciones de Fundación Con Trabajo, y hoy estaré moderando este webinar llamado Preguntas y respuestas sobre la Ley 21.015. Contarles que en Fundación Con Trabajo intermediamos procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual en empresas. Eh, Contarles que este webinar se va a dividir en dos partes. La primera corresponde a la presentación que realizará nuestra directora de Estudios e Incidencia, Claudia Sáez, y nuestro abogado, Juan Pablo Castillo. En la segunda parte tendremos un espacio para responder a todas sus preguntas, para la cual le pedimos que durante la presentación puedan escribirlas en el chat o si prefieren también escribir y decirlas en vivo después de la presentación. Así que vamos a estar capturando todas sus dudas para que puedan ser respondidas por nuestros especialistas. Ya solicitamos que durante la presentación puedan mantener sus micrófonos en silencio y así no interrumpirnos eh, con el ruido. ¿Ya? Así que a continuación los dejo con la presentación y le solicito que abra su micrófono a nuestra directora de Estudios e Incidencia, Claudia Sáez. Adelante, Claudia. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar de preguntas y respuestas sobre la Ley de Inclusión Laboral. Esperamos poder responder todas sus consultas a lo largo de esta sesión junto a Juan Pablo Castillo, que es abogado de Fundación Con Trabajo. Vamos, hoy se me quedó un poquito pegado donde estaba compartiendo. Ahí sí, vamos a seguir. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a tratar en esta sesión? Discapacidad en Chile, algunas cifras que es importante tener una contextualización, qué exige la Ley de Inclusión Laboral, qué son las razones fundadas, cómo las debe utilizar en caso de que nuestra empresa requiera medidas de cumplimiento alternativo, cómo se acredita el cumplimiento, y al final de esta sesión vamos a sacar la calculadora, vamos a hacer sumas, multiplicaciones para calcular el 1% de acuerdo al nuevo dictamen de la Dirección del Trabajo que comenzó a regir a partir del año 2022, lo mismo con el cálculo del cumplimiento alternativo.
Para comenzar, de manera muy breve, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos Fundación con Trabajo. Lo que nos mueve y lo que nos motiva es trabajar para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual y sus familias. Para esto, nosotros somos socios estratégicos de las empresas en los procesos de inclusión laboral y utilizamos un modelo de innovación social que nosotros hemos denominado Programa con Futuro. Y el Programa con Futuro se basa en el modelo de empleo con apoyo y de calidad de vida. Vamos un poco más, es importante conocer cuáles son, por cuándo hablamos de discapacidad y por qué hablamos de discapacidad. Importante una aclaración, Fundación con Trabajo basa esta conceptualización en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. ¿Y qué es lo que nos dice la Convención? Que la discapacidad es el resultado de la interacción de los déficits que tienen las personas, que tenemos todos, cada uno de nosotros por el hecho de ser seres humanos. Cuando estos déficits interactúan con las barreras del entorno, estas barreras pueden ser físicas como actitudinales, los mitos, los prejuicios, también son barreras. Cuando estos déficits de las personas interactúan con las barreras del entorno, se genera una restricción de la participación, lo que nosotros entendemos como discapacidad. ¿Qué sabemos de discapacidad en nuestro país? Sabemos que en Chile el 20% de la población, es decir, unos 2.800.000 personas, tienen algún tipo de discapacidad. Y un dato muy relevante, el 50% de esta población, es decir, 1.400.000 personas, se encuentran en los quintiles 1 y 2 de la población. Por eso hablamos de que las personas con discapacidad son el colectivo en situación de vulnerabilidad más grande de nuestro país. ¿Qué sabemos de la ley de inclusión y su ejecución en nuestro país? Sabemos que al mes de octubre, 79.899 personas se han incorporado al mercado regular bajo la ley 21.015. Sin embargo, a la misma fecha, solo 46.457 personas mantienen sus contratos vigentes. ¿Qué nos dice esto? Que una de las principales problemáticas que tiene la inclusión laboral de personas con discapacidad es la sostenibilidad. Y es una problemática a abordar para las empresas, porque nuestro país tiene que tener un horizonte. Este horizonte en general apunta a los países de la OCDE. Y en la OCDE, más del 50% de los países que son miembros, su cuota es del 4%. Como dato, también les comento que en este momento se encuentra en segundo trámite constitucional un proyecto de ley que modificaría la ley de inclusión, en donde una de las indicaciones es aumentar la cuota de 1 a un 2% a partir del año 2025. Este proyecto está en discusión en su segundo trámite, por lo tanto, se esperaría que a partir que alrededor de fines de este año o principios del próximo año, este proyecto pueda ser aprobado y entre en vigencia en la fecha que les comenté. Perfecto. Vamos de lleno a los detalles de la ley 21.015 y cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta. ¿Qué exige la ley? La ley exige a todas aquellas empresas de 100 o más trabajadores contratar al menos un 1% de personas con discapacidad en su reserva total de trabajadores. ¿Qué requisitos debe presentar la empresa para registrar trabajadores bajo la ley 21.015? Al menos uno de los dos que se ven aquí. Puede ser la calificación y certificación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la COMPIN, que nosotros coloquialmente conocemos como la credencial de discapacidad, o contar con una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. Aquí me voy a adelantar con una pregunta que siempre nos hacen. ¿Cuál es el grado de discapacidad que tiene que tener la persona? Y allí la respuesta, vuelvo a lo mismo, en el fondo, es la ley 21.015 no exige un grado de discapacidad, no existe un porcentaje de discapacidad, sino que solamente le va a pedir a la empresa el carnet o la credencial de discapacidad o acreditar que el trabajador o la trabajadora cuenta con una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. Quisimos colocar este pantallazo porque nos suele ocurrir que, y ya nos ha pasado, que hay algunas empresas que nos dicen que registran el contrato, pero la plataforma de la Dirección del Trabajo no lo detecta.
Y lo que ocurre es que en ocasiones y nos ha pasado con varias empresas, que suben el contrato de la persona como cualquier otro trabajador, y en la parte inferior existe un pequeño botón, un pequeño banner donde la empresa debe seleccionar si la persona cuenta con credencial de discapacidad o con una pensión de invalidez. Y luego, cuando van a registrar el historial, no les aparece nada. Eso es porque cuando ustedes suban contratos bajo la ley 21.015, deben irse al menú y seleccionar específicamente Ley de Inclusión Laboral, tal como muestra este pantallazo que sacamos de una guía gráfica correspondiente a la Dirección del Trabajo. Ahora bien, ¿qué pasa si la empresa no puede cumplir con la exigencia legal del 1%? Ya sea porque contrató personas con discapacidad, pero la cantidad de personas no alcanza a cubrir la cuota del 1%, o porque no ha podido iniciar el proceso. Si hacemos un poquito de historia, entre el año 2018 y el año 2020, la ley le permitió a las empresas poder realizar cumplimiento alternativo mediante 2 mecanismos que vamos a ver más adelante, sin contar con razones fundadas. Sin embargo, a partir de abril del año 2020, Caterín. toda empresa que Caterín, no sé si me escuchas, pero estoy... Disculpa, ¿hay un micrófono abierto? Silenciado. Ahí sí. Sí, ok. ¿Qué les comentaba? A partir del año 2020, todas aquellas empresas que deseen realizar cumplimiento alternativo deben contar con razones fundadas. ¿Qué son las razones fundadas o cuáles son? Son 2 opciones que la ley abre a las empresas y que son aquellas derivadas de la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa o la falta de postulantes en las ofertas de trabajo que se hayan formulado. Vamos a revisar cada una de ellas. Aquellas derivadas de la naturaleza de las funciones implica que el proceso productivo no puede ser desarrollado por una persona con discapacidad. ¿Qué implica esto? Que al interior de la empresa, tiene tal nivel de especificidad que ninguna persona con algún tipo de discapacidad podría desarrollar una labor. Es una razón fundada muy difícil de esgrimir, porque ni por más especializada que sea la organización, siempre van a existir áreas de soporte, áreas de apoyo o áreas administrativas en las que se podría desempeñar una persona con discapacidad. Es la razón fundada menos esgrimida. Sin embargo, la Dirección del Trabajo, a lo largo del último tiempo, ha generado nuevos dictámenes dando un poquito más de detalle en relación a cómo esgrimir esta razón fundada. Uno de los aspectos que ha señalado es que uno puede solicitar la calificación de esta naturaleza a los organismos encargados o a los organismos administradores del seguro obligatorio, ya sea las mutuales o al IPS, ¿Qué podría hacer la empresa? Solicitarle un informe en donde este organismo pueda esgrimir que efectivamente todas las áreas de la empresa tienen tal nivel de especificidad o tal nivel de requerimiento que le impide contratar a una persona con discapacidad. También este criterio lo puede evaluar el mismo Departamento de Prevención de Riesgos de la empresa. Sin embargo, hay que tener algo muy claro. Uno puede contar con toda esta documentación, pero quienes tienen la última palabra para definir si estas razones son o no son válidas va a ser la Dirección del Trabajo al momento de realizar la fiscalización. Ahora bien, la segunda razón fundada es la falta de postulantes en las ofertas de trabajo que se hayan formulado. La Dirección del Trabajo también se ha pronunciado en relación a este tema. Y una de las cosas que ha dicho es que la oferta no debe ser realizada con escasa anticipación y haber sido publicada brevemente. A mí todavía me quedan dudas. Yo encuentro que esto, en lo personal, sigue siendo bastante ambiguo. Pero lo que sí les podemos decir, para aclarar un poquito más esto o para tener una bajada un poco más concreta, es que la norma también le da la posibilidad a la empresa, uno, de realizar la publicación en la Bolsa Nacional de Empleo. ¿Por qué da esta especificidad? Porque la Bolsa Nacional entrega un tipo de voucher que permite acreditar cuánto tiempo estuvo publicado el aviso o la oferta laboral. Pero la empresa puede realizar esta publicación en cualquier plataforma y en cualquier medio. LinkedIn, Laborum, las distintas plataformas que existen, redes sociales, prensa, radio, televisión, etc.
lo que la empresa pueda, a lo que la empresa pueda acceder. Lo importante es contar con los registros, porque estos registros, más adelante Juan Pablo les va a comentar, se deben incorporar en un tipo de documento para tener esta validación si es que la empresa desea realizar cumplimiento alternativo. Y ahora los dejo con Juan Pablo. Él les va a hablar acerca de las medidas de ejecución alternativa. Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días a todos los asistentes a este webinar. Tal y como señalaba Claudia, respecto del tema de las razones fundadas, es indispensable para entender las medidas de ejecución alternativa. Y esto se debe a que es uno de los requisitos para que éstas sean procedentes en las empresas que no puedan cumplir con la contratación directa de las personas con discapacidad que debiesen contratar para cumplir el 1%. Entonces, ¿qué nos señala la ley 21.015? Nos señala dos opciones de ejecución alternativa en el caso de que no se pueda cumplir vía contratación directa. Por un lado, tenemos la tercerización, que es celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad. En general, tiene sus particularidades esa razón fundada. Y por otro lado, tenemos la medida que corresponde a la donación, que consiste en efectuar donaciones en dinero, no en especies, a proyectos o programas que están reconocidos por el Ministerio de Desarrollo Social y que tienen como finalidad generar inclusión, en simple. Por favor, la siguiente. En primer lugar, contamos con la medida alternativa de tercerización, que, como les señalaba anteriormente, corresponde a la celebración de contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas a personas con discapacidad. Y en este respecto, el decreto número 64, que viene a aterrizar o a poner, digamos, la mirada práctica de cómo se tiene que ejecutar la norma, nos señala estos dos puntos a considerar. En primer lugar, tenemos que pensar en el monto anual de los contratos, el cual tiene que ser por 24 ingresos mínimos al año. Sin embargo, si nosotros hacemos un prorrateo de esa cifra, podemos llegar a la primera ecuación, que nos señala lo siguiente. La cantidad de trabajadores, que es el 1% de sus empresas, multiplicado por el ingreso mínimo 2 veces, nos va a dar a cuánto tiene que equivaler como mínimo el contrato de prestación de servicios para poder incorporar en sus dotaciones estas personas con discapacidad que tiene la empresa a la cual contrataron y prestan los servicios. Por otro lado, para efectos de hacer el cálculo en la empresa que solicita estos servicios, tenemos la segunda ecuación, que nos señala lo siguiente, que la cantidad de trabajadores contratados por ley de inclusión en forma directa, o sea, contratación directa por la empresa, más la cantidad de trabajadores contratados en la vía tercerización, es decir, la cantidad de trabajadores que cuenta la empresa con la cual contratamos para los servicios, y su dotación de personas con discapacidad nos tiene que dar como sumatoria la cantidad total de trabajadores que corresponde al 1% de la empresa que solicita estos servicios o a la cual le prestan los servicios. Entonces, eso es lo importante que tenemos que destacar de esta vía, que es la tercerización. Sí. La segunda opción con la cual cuentan las empresas es la donación. Esta medida alternativa, al igual que la medida alternativa de tercerización, requiere de una razón fundada para que ésta opere. Y la donación en particular corresponde a la ejecución o la... Si puedes volver a la lámina de atrás, por favor. Es efectuar donaciones a proyectos de asociaciones, corporaciones o fundaciones cuyo objeto social incluya la capacitación, la rehabilitación, la promoción y el fomento para la creación de empleos, contratación o inserción laboral de las personas con discapacidad. Ese es el tenor que la ley tiene para efectos de describir la donación. Esta medida alternativa, como la tercerización, tiene sus particularidades que comenzaremos a desarrollar a continuación. En primer lugar, las empresas tienen que tener presente que la medida de ejecución alternativa tiene una base bajo la cual podemos realizar el cálculo. Al igual que la tercerización,
la ley señala 24 ingresos mínimos mensuales. Sin embargo, para efectos prácticos, resulta mucho más simple prorratear esa cifra mensual, lo cual nos deja que para hacer la donación tiene que ser como mínimo por trabajador no contratado, ascender a 800.000 pesos, que es en la actualidad, es decir, 2 ingresos mínimos por trabajador no contratado en el mes que debió cumplir el 1%. Y esto es sumamente importante, y Claudia después va a entrar en detalles en ese punto, que tiene relación con que la empresa que tenga 100 o más trabajadores tiene que cumplir este mandato. Por otro lado, una pregunta que frecuentemente nos realizan las empresas respecto de la donación de la ley 21.015 es respecto de los beneficios tributarios que podría generar esta donación. A diferencia de lo que sucede con la ley 19.885, que establece una serie de particularidades para los beneficios tributarios que donan las empresas a través de esa vía, la ley 21.015 establece otra categoría, en la cual nos señala que estas donaciones no dan derecho al crédito tributario, pues se consideran calidad de gasto necesario para producir la renta. Esto en los términos de el decreto 824, que es la ley de la renta. Siguiente, por favor. Ahora bien, una pregunta muy importante que siempre nos hacen es cómo acreditamos el cumplimiento tanto de la contratación directa de personas con discapacidad, como también el cumplimiento de las medidas alternativas o vía medidas alternativas. Entonces aquí llegamos a lo que se denomina la comunicación electrónica. Entonces, ¿cómo se acredita el cumplimiento? A través de la comunicación electrónica, en la cual la empresa deberá indicar los mecanismos de cumplimiento utilizados, es decir, si contrataron directamente, o bien si utilizaron las medidas alternativas indicando siempre la razón fundada que corresponda, y posteriormente lo vamos a ver, los mecanismos de prueba que certifiquen o que den fe de que se utilizó correctamente la medida alternativa. Además, tenemos que dejar muy presente que la comunicación electrónica respecto de las materias tanto de la ley 21.015 como también de la 21.275, que es la ley del gestor de inclusión laboral, se realiza solamente una vez al año, durante el mes de enero. Ténganlo presente, porque muchas empresas también preguntan, ¿puedo realizar la comunicación electrónica en el mes de marzo? No. La Dirección del Trabajo ha sido enfática en señalar que solamente se puede realizar la comunicación electrónica durante el mes de enero de cada año. Es decir, para reportar el cumplimiento del año 2022, ustedes van a hacer la comunicación electrónica del año 23 durante el mes de enero, única y exclusivamente. Pues bien, como ya señalé, la empresa tiene la obligación, de acuerdo a una obligación legal en este caso, de realizar la comunicación electrónica ¿a quién? A la Dirección del Trabajo. Y respecto de la información que debe ingresar cada empresa en su comunicación electrónica, son los datos que se señalan en la diapositiva, que son, en primer lugar, la dotación anual de trabajadores, también el promedio anual de trabajadores informado durante de lo que sucedió en el año 21 será para este año. O sea, lo que sucedió en el año 21 a partir del nuevo dictamen se considerará también para el año 22. Además, las razones fundadas que Claudia bien explicó hace un rato, que eran las dos que ella mencionaba. Y por último, datos de la entidad donataria o de la vía de tercerización como corresponda, que también tiene sus particularidades establecidas en el decreto 64, que, como les mencionaba anteriormente, viene a llevar en la bajada, digamos, de las normativas legales de la ley 21.015. Pues bien, otra pregunta que frecuentemente realizan las empresas es respecto de cómo acreditamos el cumplimiento. Y para estos efectos, la Dirección del Trabajo ha emitido un manual donde nos explica de manera práctica cómo tenemos que hacer la comunicación electrónica. Entonces, en primer lugar, tenemos el reporte de las razones fundadas. Entonces, aquí la Dirección del Trabajo en su plataforma despliega el siguiente banner o la siguiente consulta donde pregunta, ¿su empresa existen razones fundadas? Y ustedes tienen que decir sí o no. Y en el caso de que ustedes digan que sí, señalar
si fue la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa, o bien la falta de personas interesadas en la oferta de trabajo que se realizó bajo estas características. Siguiente, por favor. Continuando con el reporte de las razones fundadas, una vez que uno selecciona cuál de las razones fundadas, digamos, aplicó dentro de su empresa, tenemos que en el caso de la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa, la plataforma solamente despliega un cuadro blanco, como se ve en la imagen, donde ustedes tienen que explicar cuál fue la naturaleza de las funciones que desarrolla y posteriormente agregar algún tipo de certificado que dé fe de esta razón fundada. Siguiente, por favor. Respecto de la falta de personas interesadas en la oferta de trabajo, aquí tenemos que hacer la distinción que Claudia anteriormente les señalaba. ¿Por qué? Porque tenemos, por un lado, las publicaciones que se realizan vía Bolsa Nacional de Empleo, que como señaló Claudia, generan un voucher o un certificado que ustedes pueden informarlo a la ADT con los datos que ahí aparecen. O sea, el número de las ofertas publicadas en la Bolsa de Empleo, Nacional de Empleo, perdón, y por otro lado, la fecha de emisión de ese certificado. Lo importante es, de la fecha del certificado, tiene que ver con el tema, como decía Claudia anteriormente, de que no puede ser una oferta escasa, de escaso tiempo. Tiene que acreditarse este tema de que fue una oferta que durante mucho tiempo no tuvo los postulantes personas con discapacidad interesados para ese puesto. Siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos esta lámina donde señala informar ofertas de empleo. Y esto va dirigido a aquellas empresas que no realizaron las ofertas en la Bolsa Nacional de Empleo, sino que lo hicieron a través de plataformas web u otros mecanismos para ofrecer empleo, tales como LinkedIn, Trabajando, Laborum, etc. Entonces, aquí la Dirección del Trabajo despliega un formulario de registro que las empresas o la persona encargada de realizar la comunicación electrónica completa este formulario y luego ese formulario en seleccionar archivo lo sube para acreditar esta situación de las postulaciones a través de otras vías que no son la Bolsa Nacional de Empleo. Luego, tenemos el punto de las medidas alternativas de cumplimiento. Entonces, tenemos que aquí las empresas, si hizo contratación directa, no tendría que tendría que poner un no. Sin embargo, en aquellas empresas que señalen que ejecutaron una medida alternativa de cumplimiento existiendo razones fundadas, van a indicar si fue la celebración de contrato de prestación de servicio o con empresas de servicios transitorios, o bien se efectuó las donaciones en dinero. Siguiente. Si podemos volver atrás, perdón, que se quedó una... Bueno, en este caso, luego se pide una declaración jurada porque esto es un instrumento público. Entonces esto no puede ser en ningún caso sujeto a algún tipo de adulteración porque incluso podría acarrear algún tipo de responsabilidad administrativa o de otro tipo para la empresa que lo haga, digamos, vulnerando o mintiendo de lleno en la declaración. Por eso es importante que tengan como muy en claro todas estas situaciones y que firmen consentidamente, digamos, esta declaración jurada. Siguiente, por favor. Una vez que ya analizamos, grosso modo, tanto la medida de ejecución, digamos, ejecución principal, que es la contratación directa, o bien las medidas alternativas, ya sea de donación o tercerización, tenemos el escenario más o menos completo. ¿Por qué? Porque vamos a saber cuáles son los hechos infraccionales que una vez, digamos, vulnerado o cometida esa infracción, se procedería a lo que serían las multas. Y de acuerdo a lo que son las infracciones de la Ley 21.015, nos dirige al reglamento. El reglamento nos dirige al artículo 506. Y el artículo 506 nos dice muy simple lo siguiente. Distingue
por un lado, a aquellas empresas que denomina medianas, que son de 50 a 199 trabajadores, que para efectos prácticos de la ley 21.015 será siempre el rango de 100 a 199. Y lo importante es saber que las multas de aquellas empresas que vulneren o cometan un hecho infraccional de la ley de inclusión serán por multas de hasta 40 unidades tributarias mensuales. Por otro lado, las grandes empresas o aquellas que son de 200 o más trabajadores según el artículo antes citado, serán posibles de ser sancionadas por una multa de hasta 60 unidades tributarias mensuales. A continuación, Claudia va a comentar la medida alternativa práctica de la donación. Muchas gracias. Ok, gracias Juan Pablo. Vamos a continuar aquí con la pregunta más recurrente o las preguntas más recurrentes. Primero, ¿qué información es necesaria para calcular la reserva legal del 1%? ¿Qué necesitamos? Dotación mensual de los trabajadores, de toda la plana de trabajadores, de toda la plantilla. Esto al último día hábil de cada mes. Ahora, un cambio que se incorporó con el dictamen de diciembre del año de 2020. La dotación mensual de trabajadores con discapacidad contratados los vamos a considerar a partir del primer día hábil. Por ejemplo, si una persona con discapacidad es contratada el 10 de noviembre, como no comenzó este contrato de manera efectiva el primer día hábil, debe ser contabilizado a partir del mes de diciembre. Si es que esta persona con discapacidad es desvinculada, por ejemplo, un 23 de noviembre, como no terminó el mes, es contabilizada en la plantilla hasta el mes anterior, es decir, hasta el último día del mes de octubre. Y otro dato súper importante que tenemos que tener para hacer los cálculos que vienen es el ingreso mínimo mensual, que se calcula para, sobre todo el cumplimiento alternativo, que es el ingreso mínimo vigente al mes de diciembre, siempre es el último ingreso mínimo vigente, que en este caso es de 400.000 pesos mensuales. Ahora bien, vamos a ver cómo se calcula la reserva del 1% de trabajadores, debido a que el dictamen del que les mencioné hizo modificaciones. Para que no nos compliquemos, preferimos hacer este paso a paso, comparando cómo se hacía hasta diciembre de 2021 y cómo se realiza cómo se realiza a partir del año 2022. Lo primero que tenemos que hacer es determinar si nuestra empresa va a estar afecta o no va a estar afecta a la ley de inclusión laboral. ¿Cómo hacemos esto? Dotación mensual de trabajadores al último día hábil de cada mes. Si la empresa comienza funciones a mediados del año, abril, mayo, junio, se contempla desde el mes de inicio. Hacemos esta suma y con esta suma nosotros sacamos un promedio, como lo promediamos dividiendo por la cantidad de meses del año. En este caso, por ejemplo, es una empresa que promedió 1.402 trabajadores. Por lo tanto, como la cifra es superior a 100 trabajadores, la empresa se encuentra afecta a la ley de inclusión laboral. Con esta cifra, que son 1.402 personas, nosotros hasta el año 2021 determinábamos cuál era la cantidad de personas con discapacidad a contratar. Es decir, en función del mismo año, nosotros íbamos determinando que en este caso esta empresa, una empresa que debía contratar a lo largo del año, 14 trabajadores o trabajadoras con discapacidad. También agregamos esta tablita para hacer un ejemplo. El paso 1, tanto hasta 2021 como continúa hasta ahora, es determinar primero si es que la empresa está afecta. ¿Cómo determinamos si está afecta? Si su promedio anual es de 100 o más trabajadores. En el cuadro que ustedes ven aquí a la derecha, hicimos un ejemplo de una empresa que varios meses del año, por ejemplo, enero, febrero, agosto, tiene más de 100 trabajadores contratados. Sin embargo, su promedio anual es inferior a 100 trabajadores. Por lo tanto, esta empresa no va a estar afecta a la ley de inclusión laboral, aunque en alguno de estos meses tenga 100 o más trabajadores. Bien, a partir del año 2022, para calcular la cuota que nos corresponde contratar de trabajadores y trabajadoras con discapacidad, mantenemos el paso 1 y 2, es decir, sumamos la plantilla al último día de cada mes y obtenemos un promedio. Ese va a seguir siendo siempre lo mismo, determinar si es que promediamos 100 o más trabajadores.
Luego viene el cambio. ¿Cuál es el cambio que incorporó la Dirección del Trabajo? Nos dice, tenemos que ir a la última comunicación electrónica que la empresa realizó. ¿Cuál es esta? La que realizaron en el mes de enero del año 2022. Esta comunicación electrónica corresponde a de qué manera o cuáles fueron las cifras que la empresa tuvo durante el año 2021. Por ejemplo, esta es una empresa que durante el año 2021 promedió 1.250 trabajadores. Por lo tanto, el 1% corresponde a 12 trabajadores o trabajadoras con discapacidad. En este caso, como al promediar el 1% me va a dar un número decimal, lo que se hace, lo que dice la norma es que se debe aproximar al número entero inferior más cercano. Por eso es que la cifra es 12 trabajadores con discapacidad. ¿Vamos bien? Sabemos que tenemos que ir a mirar la comunicación electrónica del año pasado para saber cuál es el número de trabajadores a contratar este año. Entonces, aquí volvemos al ejemplo. Esta es una empresa que durante el año 2022 promedió 1.402 trabajadores. De acuerdo a la nueva interpretación de la Dirección del Trabajo, como fuimos a mirar cuál fue la dotación efectiva que tuvo el año pasado y el promedio que informó en la comunicación electrónica de enero, aunque tenga 1.400 trabajadores, la cantidad de trabajadores a contratar para el año 2022 va a ser de 12 personas con discapacidad. Esa es la principal diferencia que tiene la manera en cómo se calcula el 1% de trabajadores con discapacidad. Ahora, otro de los cálculos que también nos solicitan mucho es, si mi empresa contrató personas con discapacidad, pero no alcanzó a cumplir la cuota, o definitivamente no pudo realizar los trabajadores de acuerdo a la ley 21.015, y la empresa cuenta también con razones fundadas, podemos realizar donaciones. ¿Cuál es la información que nosotros necesitamos tener? La misma que vimos recién, y además vamos a incorporar algunas cifras. Por ejemplo, es la misma empresa que este año tuvo 1.402 trabajadores. Imaginemos en realidad que aquí no cambiamos a 12, imaginemos que esta es una empresa que el año anterior y este año tuvo la misma dotación. Por lo tanto, en la columna número 2, que vendría siendo esta que está aquí, que estoy marcando con el mouse, espero que se vea, debemos informar la cantidad de trabajadores a personas con discapacidad que efectivamente nos corresponde incluir. Esta tablita es una tablita muy parecida a la calculadora que nosotros tenemos en www.fundacioncontrabajo.cl, que es una calculadora a la que cualquier persona, cualquier empresa puede acceder y realizar este cálculo. Entonces, el ejercicio aquí es el siguiente. En la tercera columna incorporamos las personas que efectivamente la empresa pudo contratar de manera directa a lo largo del año. ¿Y cuántas de ellas tuvo contratadas al primer día hábil de cada mes? Recuerden que si no alcanza, si esta persona no ingresó el primer día hábil de cada mes, lo contabilizamos a partir del mes siguiente. Y luego, en la columna que sigue, dejamos el espacio o dejamos la posibilidad de que la empresa ingrese, por ejemplo, si es que cuenta con un contrato de tercerización y realizó cumplimiento alternativo mediante este mecanismo. En este caso, es una empresa que no realizó tercerización. Y el resultado final, que dice total de personas con discapacidad faltantes para alcanzar, es ese número 6 que está ahí, que corresponde a una resta entre el total de personas a incluir y las que efectivamente la empresa pudo contratar a lo largo del año. Ahora bien, ¿cómo se calculan los montos de la donación que están definidos por ley? Son 2 ingresos mínimos mensuales por cada trabajador no contratado por cada mes en que no se pudo contratar a la persona. Por lo tanto, estos 6 trabajadores con discapacidad que están aquí se multiplican por 2 ingresos mínimos mensuales y llegamos a la cifra final de la donación en el caso de esta empresa. Espero que este cuadrito les pueda aclarar y les pueda entregar de manera mucho más definida la manera en cómo se realiza el cálculo de la donación. Sin embargo, les reitero, si es que ustedes necesitan revisar en detalle, pueden ingresar a nuestra página y realizar el cálculo en el caso de su empresa.
Aspectos a considerar ahora que ya estamos terminando. Por favor, recuerden que a partir del año 2022, la dotación de trabajadores con discapacidad a contratar se realiza en función a lo que ustedes informaron en la comunicación electrónica de enero del año 2022. La contratación directa debe estar vigente desde el primer día hábil de cada mes, y otro cambio que incorporó la Dirección del Trabajo en este dictamen del año 2020 es que las donaciones, a diferencia de años anteriores, se deben realizar una vez al año. En general, las empresas lo están destinando en el mes de diciembre, porque ¿qué ocurría antes? Que las empresas iban proyectando que no habían podido cumplir con la cantidad de trabajadores mes a mes y podían subir al momento de la comunicación electrónica una serie de certificados de donación, que es lo que las organizaciones donatarias le proporcionan y le entregan a la empresa que realiza la donación bajo la ley 21.015, porque es el mecanismo en que se acredita en la comunicación electrónica. Así que, por favor, a considerar estos aspectos y damos paso a las preguntas que quieran realizar. José, ahí cuéntanos tú si han realizado consultas a través del chat o si van a abrir micrófonos para poder realizarlas. Gracias, Claudia y Juan Pablo, por esta completísima presentación. Es harta información, ¿cierto? He visto ahí sus caras de concentración de nuestros asistentes. Para ello, y antes de que podamos, como quizás algunos tengan un tiempo más limitado, ¿cierto? Para poder quedarse, porque tenemos muchas consultas, hemos tenido una alta participación de nuestros asistentes, quiero dejarles en el chat algunas herramientas que podrían apoyarlos, ¿cierto? Y ayudarlos en calcular y revisar este cumplimiento de la ley 21.015. En primer lugar, voy a dejar en el chat el link de nuestra calculadora, ¿cierto? Que es la calculadora del 1% de la ley de inclusión. Ustedes pueden ingresar y pueden ingresar todos los datos al modo en que Clau mostró cómo se ejecutan los datos para generar un resultado de cumplimiento, ¿ya? Además, apoyando esta exposición, también quiero entregarles al tiro. Dame un segundo. Bueno, ahí les voy a buscar el link. Pero aquí está, aquí está. Es el link de nuestra guía gráfica con el paso a paso para poder cumplir con la ley 21.015. Aquí van a encontrar también en manera resumida, ¿cierto? Toda la información también de lo que estamos hablando en esta exposición. Es un PDF, usted ingresa ese link, deja sus datos y va a obtener un PDF con toda esta información resumida de manera amable y gráfica para que lo puedan tener y puedan también complementar con el uso de la calculadora herramientas que nosotros encontramos que son bastante útiles y que se las queremos entregar por asistir a este webinar, y lo pueden utilizar para poder calcular su 1%. Además, no quiero llenarnos de links, pero además también para nosotros es muy importante su opinión con respecto a este webinar, así que también les voy a dejar un link de una encuesta de satisfacción para que nos puedan contar qué les ha parecido esta exposición, la información que hemos entregado, y así ustedes también nos apoyan a mejorar en la entrega de esta información. Este webinar también tiene 2 fechas más, así que su opinión, como los primeros asistentes, es súper importante para nosotros. Dicho todo esto y entregadas las herramientas y entregada la encuesta de satisfacción, ¿cierto? Vamos a comenzar con las preguntas. Mira, la primera pregunta que llegó, Clau, fue de Magdalena Galvez, hablando de cuando estábamos conversando sobre la credencial de discapacidad, y preguntaba si es que la resolución de la CONPIN sirve. No sé si, Magdalena, estás por ahí y quieres realizar esta pregunta como ya micrófono abierto para que nos puedas dar un poco más de contexto, o si es que tu pregunta ya fue contestada durante la presentación. Bueno, no sé si está... Bueno, vamos. Hola, no está Magdalena, está ocupadita, pero soy del equipo de la Magda. Genial, por favor, adelante con tu pregunta. Y efectivamente la pregunta tiene que ver con que la Dirección de Trabajo, en teoría, te pide la credencial de discapacidad o el certificado de pensión, de invalidez, ¿cierto? Ahora, producto de la pandemia, posterior a eso, claramente la CONPIN y todos estos lugares
están súper atrasados en poder gestionar las credenciales de discapacidad. Entonces, nosotros como empresa, nos pasó este año directamente, que hay varios trabajadores que logramos gestionar todo el proceso hasta la resolución de la COMPIN, donde indica claramente cuál es el porcentaje de discapacidad y todo. Sin embargo, después de ello entra a jugar el registro civil. Y en esa espera, entre la resolución de la COMPIN y el registro civil, que es quien finalmente se supone que emite el certificado para subirlo a la dirección de trabajo, puede pasar entre 60 a 90 días. O sea, estamos hablando de más de 3 meses. ¿Cachai? Y son 3 meses que en teoría no podemos dar cumplimiento a este 1%, entre comillas, si bien entendemos que no es el espíritu de la ley, ¿ya? Pero estamos hablando de eso. Y como no podemos dar cumplimiento, esa es la pregunta finalmente, que producto de este atraso por parte de, ya sea del registro civil, de la conversa entre la COMPIN y ellos, no tengo idea, ¿qué posibilidades hay de poder subir la resolución de la COMPIN, entendiendo que ya está resuelto por ser discapacidad, como para que eso nos sirva para cumplir esos meses con la ley? No sé si logro explicarme. Sí, disculpa, ¿cuál es tu nombre? Andrea. Andrea, tengo entendido que esa resolución ya es un documento válido, porque en el fondo lo que hace el registro civil es tomar esta información y con esta información generar un documento que va a estar en el registro civil. A ver, ¿qué haría yo? Intentaría subirlo, porque en el fondo la acreditación ya está validada. Ya, creo que se pegó, Andrea, quedó pegada. Sí, no sé si soy yo la que tengo problemas. José, ¿tú me No, escuchas? no, No, Andrea que, sí se escucha. que Ya, perfecto. quedó ahí congelada. Si viene, claro, si bien es la credencial, quien entrega efectivamente la resolución es la COMPIN. Por lo tanto, yo realizaría el intento de subir la documentación y luego, cuando llegue la credencial, que es la que entrega y la que envía al domicilio el registro civil, volvería a hacer la actualización y haría la modificación. Juan Pablo, no sé si tú tienes una opinión distinta. No, adhiero a lo que dices, Claudia. Perfecto. Súper, vamos a ir por partes, Hay ¿cierto? una- Por el orden de las preguntas que estamos teniendo, ¿cierto? Durante toda la presentación. A continuación estaba la pregunta de Ana González, que dice, cuando se inició la ley, ¿era de 200 personas en las empresas para empezar a cumplir en ese momento? Cuando empezó a regir la ley, ¿era para empresas de mayores de 200 trabajadores? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que lo que hizo la norma es que entregó un plazo. Inició el año 2018, en abril de 2018, con empresas de 200 o más trabajadores. Y luego, a partir de abril de 2019, amplió la norma para aquellas de 100 o más trabajadores. Perfecto. Continuamos con esta pregunta que nos hace Recursos Humanos, RMHH. ¿Qué pasa si hubo algún postulante con discapacidad pero no cumplía ningún tipo de características solicitadas? ¿Debo contratarlo igual? Me imagino que con características solicitadas se refiere a los requisitos. La persona puede tener discapacidad y no necesariamente tener ninguno de los requisitos. Ahí Juan Pablo es mucho más claro y puede decir así al pie de la letra como dice la norma, porque uno tampoco le puede exigir a la persona con discapacidad que presente cualquiera de los requisitos. Juan Pablo, tú puedes explicarlo mucho mejor que yo. En ese caso, no estaría obligado a contratar porque a final de cuentas, cuando uno busca un perfil de trabajo, se tiene que adecuar a determinadas condiciones que están permitidas por
el Código del Trabajo, que existe un grado de discriminación, por ejemplo, por estudios. ¿Qué pasa si llega un trabajador, están pidiendo estudios universitarios, se presenta una persona con discapacidad que tiene cuarto medio, por ejemplo, y son situaciones que suceden, ¿estarían en la obligación de contratar? No. Ahí quedaría al arbitrio de la empresa si, de acuerdo al puesto, la persona cumple o no los requisitos. Sí, Ya, pero mira, que disculpa, yo hice la consulta y efectivamente, pues, por ejemplo, si yo estoy buscando, no sé, un contador auditor y resulta Ujú. que se postula, y lo pongo con, que puede hacer con discapacidad, etcétera, y se postula una persona que es, no sé, contador general, por dar un ejemplo, Ujú. no cumple los requisitos que yo estoy solicitando en el aviso, pero sí efectivamente hubo una postulación. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ese, O sea, en ese caso podrías, perdón, Clau, Sí, contesta nomás, por favor. ya. En ese caso tú podrías esgrimir las razones fundadas por falta de postulantes, porque finalmente no es el postulante que tu empresa está necesitando. O sea, la ley de inclusión genera digamos, una reducción de la brecha, pero no necesariamente es que ustedes estén obligados a contratar. Los que tienen obligación de contratar o de dar prioridad en ese caso son los organismos públicos, porque la ley, la 20.422, que es la de igualdad de oportunidades, expresamente establece que en el Estado, cuando se postulan personas con discapacidad, tienen, digamos, una selección preferente. En las empresas no se señala eso y por ende quedaría al arbitrio de la empresa. Pero podrían Este es escribir un, razón fundada. exacto, es un muy buen punto porque hay algo que tiene que ver mucho también y que va a afectar la sostenibilidad de los procesos. Las inclusiones laborales no es que se tengan que crear puestos de trabajo para las personas con discapacidad, sino que se pueden realizar ajustes. Por ejemplo, en la oferta laboral, ustedes pueden publicar y pueden agregar un mensaje que se incorporan ajustes o procesos ajustes al proceso de selección. Eso podría permitir que más personas con discapacidad postulen a los puestos laborales, pero no se trata de generar un cargo para una persona con discapacidad. Esperamos haber respondido a la consulta. sí, muchas gracias. De nada. Bueno, continuamos con las preguntas que tenemos, ¿cierto? Y Angélica Rocha nos ahí hablaba que si podíamos volver a compartir la lámina donde se ingresa el contrato de trabajo en la página la ADT. Esa información, bueno, esa era parte de la presentación, pero esa información también la puedes encontrar en nuestra guía gráfica que te hemos compartido a través del chat. Ana González dice acá, si la empresa viene con un promedio de una persona con discapacidad año 2021 y tengo que en el año 2022, enero, 200 funcionarios, ¿cumplo la ley si tengo una persona con discapacidad? Ana González, no sé si estás por ahí y quieres como apoyarnos en tu pregunta. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, Ana. Sí. No, en lo que mi consulta es que al tener 200 personas en el año 2022, cuando mi promedio es una persona, yo necesariamente tengo que cumplir con el 1% de ese mes. A ver, el promedio anual del año 2021, ¿cuánto fue? Una persona Uno. con discapacidad, ¿ya? Y este año están promediando 200 Uno. trabajadores. Este año, o sea, en enero tuve 200 trabajadores, pero A vengo ver, con no. un promedio de 1. No, a ver. ¿Cuál fue el promedio anual del año 2021? Ya, supóngase que fue 1000, estoy dando un ejemplo, no sé, o sea, mi empresa está cumpliendo, pero mi problema es que si en un mes yo supero el promedio que vengo trayendo en el año 2021, ya, si yo tenía 100 personas, por ejemplo, en el año 2021, siendo mi promedio, tendría que tener una persona, ¿no es cierto? El promedio, la cantidad de personas a contratar está determinada por el promedio anual del año 2021. Si el año Ya. 2021 usted promedió 200 trabajadores, eso le indicaría que la cantidad de personas con discapacidad a contratar son 2. Son 2, ya. Mi problema 2 para este año. Sí, no ese es el caso. Yo digo que mi promedio del año 2021
eran 100 trabajadores, tenía la obligación de tener 1 contratado. Exacto. Pero ahora en el año 2022 puedo tener 200 personas durante todos los meses. Sigue siendo mi promedio el 1 que yo Es el tenía 1, previsto. exacto, es el 1 a partir de este año, porque antes era de acuerdo a lo que la empresa tenía el mismo año. Ya. Ahora lo que hacemos es ir a mirar hacia atrás. ¿Cuál fue el promedio que yo tuve el año pasado? Con ese promedio, esa cantidad de trabajadores con discapacidad es la que yo tengo que contratar el año 2022. Ya, o sea, no estoy infringiendo la ley, No, no, porque para no nada. tengo el 2. No, O sea, porque tenemos que ir a mirar lo que pasó el año 2021, a partir del nuevo dictamen. ¿sí? Ya, Es lo esa es mi consulta. Gracias. De nada. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. Y ahí para aclarar una duda, Clau, también para agregar la pregunta que estaba haciendo Ana, si yo tengo un promedio de un trabajador a contratar todos los meses, pero hay algunos meses donde tengo que contratar 2, ¿tengo que cumplir por 1 que me falta? ¿Cómo funciona el cálculo ahí? Tengo que cumplir por el promedio del año anterior. Lo primero siempre es saber si es que yo efectivamente tengo que cumplir con la ley. Para eso, yo promedio este año, si es que mi empresa tiene 100 o más trabajadores. A ver, eso estaba acá. Esa tablita, ¿se acuerdan? Esta lámina que está aquí me dice el promedio anual. Pero, por ejemplo, no sé si ven el mouse. No sé si ustedes lo Sí, ven. se ve perfecto. La tablita a la derecha. Este es un ejemplo clásico. Una empresa que algunos meses tuvo dotación sobre 100 trabajadores, pero si vamos a mirar su promedio anual es de 98. Como no alcanza los 100 trabajadores, no está afecta a la ley de inclusión laboral. Sin embargo, esta empresa que está a la izquierda es una empresa que sí está afecta a la ley de inclusión laboral. Si estos son sus resultados del año 2022, aún tiene que ir a mirar su promedio anual del año pasado. Ese le va a indicar la cantidad de trabajadores a contratar. Que ese es el cambio que incorporó la nueva doctrina de la Dirección del Trabajo. Gracias, Clau. Bueno, recordarle a todos nuestros asistentes que ahí está el link en el chat de la calculadora donde pueden ingresar los datos y pueden también tener una respuesta a la duda sobre el cálculo, ¿cierto? De este 1%. Vamos a continuar. Recursos Humanos también había hecho otra pregunta. Si a enero no he tenido la obligación de contratar, ¿igual debo hacer algún tipo de comunicación? Juan Pablo. Si en enero no he tenido la obligación de contratar, igual debo hacer, sí, siempre hay que hacer la comunicación electrónica durante los meses de enero. Siempre. ¿Por qué? Porque les otorga, por un lado, el cumplimiento de una obligación legal, que es realizar comunicación electrónica respecto de sus dotaciones relacionadas con las personas con discapacidad, y por otro lado, les va a entregar la cifra para que ustedes sepan si tienen o no que cumplir el próximo periodo y por cuántas personas tienen que cumplir. Por eso es importante que hagan la comunicación electrónica, porque muchas empresas también han saltado por alto la comunicación electrónica, no la han realizado y después tienen muchas dudas respecto de cómo opera la norma. Y la comunicación electrónica es el documento donde se da fe cierta de que existe una dotación determinada. Entonces, por eso es muy importante que hagan ese tipo de comunicación. Ya, en este Además, caso, perdón, que en este perdón, caso justamente yo no he hecho la comunicación y bueno, esto va a asociar algún tipo de multa, la puedo hacer ahora atrasada, ¿cómo funciona ahí en ese caso? mira, varios puntos que aclarar. En primer lugar, obligaciones de contratar. Primero, hay 3 obligaciones que se tienen que hacer respecto de comunicar a la ADT. Por un lado, la contratación de personas con discapacidad se tiene que informar en un plazo de 15 días a la Dirección del Trabajo. Segunda obligación, la obligación de informar a la ADT tanto modificaciones como terminaciones de contrato por el mismo plazo, 15 días. Y finalmente tenemos la comunicación electrónica que única y exclusivamente se puede hacer durante el mes de enero. Entonces, recursos humanos, lo único que queda por hacer es la comunicación electrónica de enero del próximo año. No se puede hacer la comunicación electrónica correspondiente al 2022.
Ah, ya, perfecto. Me queda claro. Y, Muchas y gracias. espera, Ah. a propósito de esa pregunta, entonces estaría sujeto a multa si es que la revisan por no haber hecho la comunicación electrónica que correspondía al enero de 2021. Claro, sí, estaría sujeto a multas, está tipificado en el tipificador de hechos infraccionales de la Dirección del Trabajo, que cada vez, perdón, que una vez infringido eso, es decir, no se realizó la comunicación electrónica, al momento de fiscalizar, la Dirección del Trabajo puede multar. Ahí estaríamos. ¿Puedo? No sé Estoy si- levantando mi manito. Sí, Me creo que queda la tenemos duda. algunas preguntas respecto a este punto, ¿cierto? Hay varias manos levantadas. Ana, vamos contigo. Ya, me queda la duda porque si la información ante la inspección del trabajo son aquellas empresas que tienen 100 trabajadores, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el ejemplo que da, no me acuerdo, la señora Sáez, ya, es de un promedio de 98, yo con ese promedio voy a pasar al otro año. O sea, no necesito informar a la inspección del trabajo de ese año. En ese Claro, año, pero eso es en el caso de que su empresa no esté afecta a la ley de inclusión. El problema entiendo, y me imagino que las manos levantadas están ¿por qué? Porque hay muchas empresas que sí estuvieron afectas a la ley de inclusión laboral el año 2021, pero no realizaron la comunicación electrónica. Entonces, ahora se encuentran en un tipo de vacío porque lo que tienen que hacer es recurrir al promedio anual informado en la comunicación electrónica y no la hicieron. La verdad es que esa es una pregunta que nosotros hemos hecho a la Dirección del Trabajo, estamos en espera de que nos respondan para dar una respuesta concreta. Porque por un lado nosotros podríamos decirles, ¿saben qué? Ok, no tienen la comunicación electrónica, pero vayan a ver su dotación del año pasado y con eso realizan cumplimiento. Pero no tenemos una respuesta cierta en relación a ese tema. Ya, claro, ya, porque ahí bueno, me mi pregunta queda- iba asociada a que mi dotación del 2021 fue siempre promedio 80. Y mi dotación 2022 siempre también ha sido promedio 80-90. Entonces, en este caso, por eso nunca hice la comunicación electrónica. Claro, entiendo ese vacío, lo comprendo, lo hemos conversado, esperamos en al menos una semana más que la Dirección del Trabajo nos pueda responder, porque hemos hecho consultas por escrito, y si es que hay alguna modificación lo vamos a comunicar en el próximo webinar, que va a ser del 1 de diciembre. Claudia, perdón, ¿Sí? pero si su dotación fue de 80 y 90, tampoco tenía que cumplir, entonces tampoco estaba obligada a informar. Es una Me imagino- interpretación, ¿verdad? Con Juan Pablo una tenemos interpretación, ya. conversaciones, claro, porque ¿qué pasa? Lo que pasa es que lo que hace la Dirección del Trabajo es entregar una interpretación a la norma. Pero si nosotros lleváramos esto como al mundo físico, el peso de la norma está por sobre el de la interpretación de la Dirección del Trabajo. Y lo que dice la norma es que toda empresa que promedie 100 o más trabajadores debe contratar personas con discapacidad. Por lo tanto, deja un tipo de vacío precisamente para saber qué ocurre con estas empresas que el año pasado tuvieron una dotación menor a 100 trabajadores, pero este año su dotación es mayor. Ese es un vacío que tenemos que ir a aclarar y que estamos esperando que la Dirección del Trabajo nos dé luces en los próximos días. Gracias, Claudia, me quedó súper claro. Gracias. Hola, tengo una consulta. Mira, lo que pasa es que nosotros estamos dando cumplimiento a través de una empresa que nos presta servicios. Por ejemplo, esta empresa nos presta servicio de traslado de personal, ¿ya? Y la persona que realiza el traslado tiene discapacidad y tiene credencial de discapacidad. El problema es que lo que estaba viendo ahora, yo tengo el certificado de cotización de esta empresa de las remuneraciones que le paga a esta persona, pero no da cumplimiento con el mínimo que dice que son 800.000, ¿cierto? Claro, que el Ya, contrato... mensualmente son 700.000, por decir algo. ¿Y existe alguna forma de poder subsanar esto o corregir hacia atrás? Es decir, oye, sé que te faltaron 100. Mira, de partida ya, la tercerización es un mecanismo de cumplimiento un poquito engorroso. Nosotros no lo manejamos mucho. Tengo entendido
que resolverlo hacia atrás, no sé qué, retroactivamente no sé qué tanta factibilidad hay. En realidad, el único mecanismo de cumplimiento alternativo retroactivo es el mecanismo de la donación. Por lo tanto, ahí es una respuesta que no me siento en condiciones de responderte. Juan Pablo, ¿tú tienes alguna noción distinta? Si somos prácticos y nos vamos a lo que dicen las normas, lamentablemente esa persona no podría ser considerada porque la ley y el reglamento nos señala que los contratos anuales tienen que ascender a 24 ingresos mínimos mensuales. Entonces, si ustedes contrataron por 700.000 pesos durante todo el año, no van a llegar a esa cifra. Por ende, no van a poder incorporarla en la dotación, digamos, como dotación suya como persona con discapacidad. Lo que Y sí para, podrían... para Sí. este caso, perdón, yo a esta empresa contratista le tendría que estar pidiendo, no sé, las liquidaciones de sueldo de ese trabajador, el certificado de cotizaciones, para mantener yo como el respaldo que se está dando cumplimiento. La dirección del trabajo, así como el decreto 64 que regulariza las situaciones de empresas, señala que se tiene que, cuando ustedes accedan a comunicar electrónicamente, digamos, la medida alternativa de tercerización, tienen que informar el RUT de la persona, el RUT de la empresa, y es deber de la empresa que se haya informado la discapacidad de el trabajador que trabaja en esta empresa que presta servicios. Además, tienen que subir el contrato no del trabajador, tienen que subir el contrato que celebró empresa A con empresa B. Y ese contrato tiene que llegar a la sumatoria de 24 millones de pesos como base. Ya, porque ahí ese contrato se hace como prestación de servicio de traslado independiente. Yo no sé, o sea, sé que tiene una persona contratada para mi empresa, pero yo no veo cuánto es lo que le paga a esa persona. Claro, esos son todos los datos que hay que ir a revisar, porque efectivamente nosotros no manejamos mucho este mecanismo de cumplimiento, es bastante engorroso, y en general, claro, puede tener estas dificultades. Y por ejemplo, lo último, no sé, y esta empresa no tienen obligación, porque no sé, tiene menos de 5 trabajadores contratados, entonces tampoco no tienen obligación de estar reportando la BT. Lamentablemente. La empresa de transporte chiquitita que tienen 3 Sí. vehículos, 3 choferes. Perdona, ¿puedo hacer una pregunta respecto a lo que tú estás preguntando? Hola, soy la María José, soy la directora ejecutiva de la Fundación Con Trabajo. Esa persona que ustedes han contratado mediante tercerización, ¿presta servicios efectivos en tu empresa? Sí. Ya, porque eso es una exigencia que establece uno de los dictámenes de la Dirección del Trabajo. Esta es la persona de trasladar, la encargada de trasladar de un punto A a punto B a personal nuestro. Ya, Contratado mira, por nosotros. efectivamente, como te explica Juan Pablo, mira, hay una casuística tan enorme, ¿verdad?, respecto a este tema, que hay muchas cosas que todavía no están 100% solucionadas. Lo único que sí te puedo decir que una de las infracciones tipificadas en el documento tipificador de infracciones de la Dirección del Trabajo es no pagar lo equivalente a mínimamente 2 ingresos mínimos mensuales. O sea, eso está tipificado como una infracción. Ahora, si eso te lo van a contabilizar o no van a contabilizar esa persona como cumplimiento de la ley, realmente no nos ha tocado un caso así, pero yo creo que tienen que hacer un esfuerzo por ajustarse al requerimiento legal, sin duda. Si me permites agregar algo, José, Claudia, en este caso lo que se podría hacer, o un mecanismo para entender esta situación de esta empresa, es hacer un cumplimiento alternativo mixto, que en este caso lo que les falte para completar el 1% vía tercerización, lo completen a través de una donación. Ya. Y ahí llegan a esta cifra de los 24 millones, por trabajador no contratado. Juan Pablo, ¿puedo hacer una consulta en relación a lo mismo? Sí, adelante. Por ejemplo, si mi 1% para el 2022 siempre fue de 2 personas y en el mes de diciembre renuncia una persona y coincide que, por ejemplo, en mi empresa hay una empresa, o sea, un prestador de servicios del casino
en donde hay un contrato anual que no necesariamente tenía considerado la incorporación de personas con discapacidad, y en diciembre ellos incorporan a una persona con discapacidad en su dotación. ¿Serviría para poder complementar mi uno faltante durante el mes de diciembre, entendiendo que, por ejemplo, realice publicaciones, no postulen personas, etcétera, etcétera? ¿Serviría en tal escenario? Perdón, Nicolás, lo que pasa es que me desorienté un poco porque Andrea hizo un comentario que tiene toda la razón, que no hemos seguido un orden. Entonces han habido muchas personas que han hecho Sí, consulta yo igual y no le tenía hemos la respondido. sensación. Entonces si puede, como dijo José al inicio, si pueden dejarla en un chat y lo vamos respondiendo. No hay problema, pero quizás sea positivo que hagamos el orden, por favor. Muchas gracias. Yo quiero hacer un alcance con respecto a eso, perdón Juan Pablo y Andrea que nos dejó este comentario. Estamos siguiendo un orden correlativo a lo que va apareciendo en las preguntas que han enviado a través del chat. La persona que está dando su pregunta, tanto Martín también anteriormente, han dejado preguntas en el chat y vamos en un orden. Estamos teniendo ahí la visión de todos los que nos quieren consultar la persona que estaba haciendo su pregunta anteriormente tenía la mano levantada también, al igual que los otros, y había consultado también por el chat. Así que estamos siguiendo un orden. Yo sé que son muchos temas, existen muchas preguntas y dudas y contrapreguntas, pero estamos siguiendo un orden respecto a la respuesta que nos están dando y a las preguntas que nos están haciendo, perdón. Ya habíamos quedado respecto a un tema sobre estábamos en las preguntas respecto a las multas. Y aquí nos preguntaba Martín Silva si la multa es por cada mes en que se incumpla la ley. Lo mismo que preguntaba Rosario, la multa mensual es por cada persona que no se contrató. Y eso es como en el orden en el que vamos con las preguntas, Claudia. La multa, en las interpretaciones de la Dirección del Trabajo se ha mencionado y hay mensajes que quedan en los cuadritos que han quedado, en que se dice que la multa es por cada mes en que se constate la infracción. Estamos también realizando averiguaciones si es que hay alguna actualización. Pero no es por la cantidad de trabajadores con discapacidad no contratados. Espero haber aclarado la pregunta. Es por el hecho infraccional. Exactamente. Lo que pasa, a ver, aclaremos un poco ahí porque pueden venir varias dudas. La ley 21.015 establece una serie de tipificaciones, es decir, por faltar a esta norma se pueden faltar por distintos temas. Uno, por no realizar la contratación directa, por no realizar la comunicación electrónica, por no realizar medidas de cumplimiento alternativo, por no contar con razones fundadas. Cada uno de estos ítems son hechos infraccionales y cada uno tiene su multa asociada. En el caso del tipificador asociado a la contratación directa de personas con discapacidad, se ha establecido en las interpretaciones de la Dirección del Trabajo que incluso es por mes en que se constate el incumplimiento, pero no por cantidad de trabajadores. Es decir, la multa es la misma para una empresa que tiene un trabajador, le falta un trabajador, o aquellas en las que pueda tener 10.000 trabajadores. Súper, gracias, Clau. Ahora, por orden venía Andrea. Andrea, no sé si estás por ahí, todavía nos quieres hacer tu consulta. ¿No? Creo que Andrea ya no está con nosotros. Bueno, y ahora por el orden de las preguntas que vienen en el chat, hay una pregunta que siempre las empresas se hacen, Clau, y la hizo José Arzúa. No sé si está José por ahí para que nos pueda hacer su pregunta por micrófono, pero básicamente tiene que ver cómo si se puede buscar dentro de la empresa personas con discapacidad que no están certificadas. Y me podrían decir qué patologías que no sean físicas, pero que son discapacitantes. A ver, lo primero, es un tema súper delicado el poder realizar una búsqueda de personas con discapacidad y pedirles que se acrediten, porque si la persona se ha desempeñado durante 1, 3, 5 o 10 años sin necesitar una credencial, ¿por qué lo va a necesitar ahora? Entonces hay que tener mucho cuidado al realizar esas gestiones. Nosotros realmente no los recomendamos.
Segundo, si es que su empresa va a realizar esto, la recomendación es que ustedes al menos cuenten con una política que identifique cuáles son sus públicos prioritarios y entre esos establezca medidas dirigidas a personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque en ese caso la empresa puede realizar y contar con, por ejemplo, un plan de focalización de beneficios dirigido a personas con discapacidad directamente, en donde la empresa realiza declaraciones de acciones específicas y el trabajador o la trabajadora no tiene esta sensación de estar siendo utilizado por la empresa para llegar a un cumplimiento de una normativa exigida. Pero haber respondido a la consulta. Mira, disculpa, a mí me pasa exactamente lo mismo en la empresa donde yo estoy. Tenemos un trabajador que, bueno, hace un par de años atrás sufrió un accidente y quedó con un alrededor de 20% de invalidez ya certificada por la H. Entonces, eso me da para efectivamente para el cumplimiento de la norma en caso de... O sea, los requisitos el trabajador los cumple, pero hay que tener muchísimo cuidado al hacer esos procesos. Uno tiene que cuidar mucho la sensibilidad, lo que le ocurre a la persona, es una discapacidad adquirida, puede sentirse pasado a llevar. Esos procesos hay que llevarlos con mucho cuidado y no únicamente por querer cumplir una cuota o cumplir con una exigencia legal. Esto es algo que siempre les decimos a las empresas, porque en general nos ha pasado que muchas empresas nos dicen, hoy nosotros trabajamos en una empresa, no sé, de 10.000 trabajadores y hemos trabajado en levantamientos, pero no nos llega nadie o nos llegan 2 o 3 personas. Y eso es porque la gente no quiere hacerlo. Si ha podido trabajar antes, entonces la empresa tiene que realizar un plan que incorpora muchas modificaciones, o sea, más que muchas modificaciones que los consideren. ¿Qué gana el trabajador que no tiene y que no necesita una credencial para poder de querer hacer esto ahora? Entonces tiene Ya, que ver pero también con cambios culturales. claro, pero eso está orientado a cómo conlleva o cómo lleva la empresa la conversación con el trabajador para llegar a la credencial. Pero en Exacto. la otra parte, que es la parte legal, en ese Sí, caso, ¿la empresa estaría cumpliendo? o sea, la empresa lo que tiene que hacer es levantar la información, subir los documentos que acrediten que la persona cumple con uno de los 2 requisitos, subirlos a la plataforma de la Dirección del Trabajo, como un trabajador bajo la ley 21.015, y lo que tendría que hacer el sistema es detectar a este trabajador a partir de la fecha que ustedes realizan esta actualización, bajo la ley 21.015. Ya, perfecto. Súper, tenemos otra pregunta que es de Paula Aravena, que dice si se contrató a una persona con discapacidad por media jornada, ¿se considera como un contrato vigente? ¿Sí? No, la ley no establece una vigencia ni una exigencia, perdón, no establece una modalidad de contrato, puede ser un contrato de jornada completa, puede ser de media jornada, es más, las adecuaciones y los horarios laborales son considerados un ajuste razonable. Perfecto. Bueno, hay muchas preguntas en el chat. Les quiero contar también que pueden hacerlo también a través del correo de nuestra directora de empresas, Daniela Valdebenito, quien no puede acompañarnos en esta oportunidad, pero les voy a dejar su correo personal para que puedan ejecutar todas las preguntas que ustedes quieran responder, como también reiterarles que les dejé varias herramientas en el chat, como la calculadora, la guía gráfica, para que puedan tener a mano y tal vez hay algunas dudas que ahí se puedan responder. Continuando con ello, con lo que veníamos conversando, María José V, no sé si estás por ahí, quieres realizar la pregunta sobre lo que leíste en nuestra guía gráfica recién. ¿Estás por ahí? Sí, estoy. Es que estaba Perfecto. copiando el mail para hacer la pregunta al mail. Espérame. Cuéntanos, María José. Mi pregunta es, porque cuando leí la guía me quedó la duda de si uno hacía el cálculo y tenía que cumplir, había informado, bueno, todo eso, había informado como corresponde, etcétera, etcétera, tenía que cumplir, por ejemplo, con un trabajador, de acuerdo al promedio 2021, el 2022, pero si ese cálculo, por ejemplo, se saca, por ejemplo, no sé, pues si yo este año, en enero del 2022,
tenía 98 personas y el segundo mes tenía 100 y el tercero tenía 98, ¿se saca mes a mes o todos los meses tengo que cumplir con ese 1? Tú sumas la dotación de cada uno de los meses del año al último día hábil de cada mes. No sé si estás viendo la pantalla. Tenemos este cuadrito. El 1462 al último día hábil de cada mes. Luego, eso lo divido por 12, que son la cantidad de meses, y me da el promedio anual. El promedio anual de esta empresa es de 1.402 trabajadores. Esa es la manera de obtener. Y el 1%, que es lo que que hasta el 2021 se obligaba que en el mismo año se tenía que cumplir lo del promedio. En este caso, esta empresa, su promedio anual del 1% es de 14 personas. Clau, ¿Ya? si me Pero, por permites ejemplo, agregar algo, si perdón. esa empresa... ¿Ya? No, adelante María José. Por ejemplo, si esa empresa, su dotación, o sea, si tiene que cumplir con 4 trabajadores, según el promedio sacado. ¿Ya? Ese es el promedio Y 2020. su dotación. Claro, y su dotación del 2022 es menor en algunos meses. ¿Es mes a mes o igual tiene que cumplir siempre con las 4 personas del promedio anterior, del promedio del año anterior? Tienes que ir a mirar el promedio anual. Tu promedio anual, no mirándolo mes a mes. Tienes que sacar el promedio de los 2 meses del año. Con esa información tú sabes si estás afecta o no estás afecta. Ahora, ahí es también lo que nos queda, hay un tipo de laguna. En el fondo, si tú tienes 100 trabajadores o más de 100 este año, el año pasado no tuviste o no alcanzaste los 100, es lo que nosotros también estamos esperando que la Dirección del Trabajo... no, pero no. Pero esa sí mi pregunta es en el fondo, si yo el año pasado tuve más de 100, pero este si era año mes a también, mes o era como que siempre tenía que cumplir lo mismo, aunque tuviera menos cantidad en algunos meses. Es que ese era el pero mecanismo. Es con el promedio anual. Claro, el mecanismo del año pasado, entre tú ibas a mirar el promedio anual y tenías que ver cuáles son los meses en los que tienes una dotación igual o superior a 100 trabajadores. Exacto, ya, me quedó claro, gracias. Si me permiten agregar algo respecto a ese punto, la Dirección del Trabajo ha sido sumamente enfática en señalar que el primer criterio es ver si la empresa tiene 100 o más trabajadores durante el mes del año. Una vez ya hecha la provisión, digamos, la proyección de la comunicación electrónica de enero del 22, vamos a saber cuánto es la cifra que tienen que cumplir. Por ejemplo, si informaron 120 trabajadores, tienen que cumplir uno por cada mes del año. Sin embargo, si la empresa tiene 95 trabajadores en su dotación mensual, en ese mes no tiene que cumplir con la ley de inclusión. Ya, disculpa, y una cosita relacionada a eso también, si es como al revés. Si el año 2022 mi promedio de dotación fue 80 personas, el 2023 no debería cumplir con la ley, ¿cierto? Pero, ¿y si me vienen a fiscalizar, por ejemplo, en el mes de marzo, y justo en el mes de marzo 2023, yo tengo 130 trabajadores? ¿Qué pasa ahí? Ahí es una de las lagunas que existen en la actualidad y que la Dirección del Trabajo tiene que llenar, porque nosotros no podemos, digamos, osar dar una interpretación, porque aquí es la Dirección del Trabajo la que define este tipo de materias. Entonces, es una situación que tenemos que analizarle y que la Dirección del Trabajo tendría que pronunciarse. No me atrevería como a dar una respuesta que deje como satisfactoriamente ese problema. Ya, claro, porque ahí es donde quedan de repente las dudas, porque obviamente todo esto varía de un año a otro. Entonces, yo el 2022 no superé los 100, pero si ahora en marzo llego a 120 y justo en marzo me fiscalizan, ¿qué hago? Claro, porque, por ejemplo, la norma dice toda empresa que tenga 100 o más trabajadores. Exacto. Sin embargo, el dictamen dice, ustedes tienen que cumplir a futuro. Entonces se encuentra un choque entre lo que entiende la Dirección del Trabajo como esa norma y lo que dice el texto de la norma. Y como la Dirección del Trabajo es la que tiene la potestad de interpretar las normas junto con los tribunales de justicia, no podemos dar una respuesta porque no sabemos cuáles son los criterios que en la actualidad está aplicando la Dirección del Trabajo, entendiendo también que el dictamen anterior viene de otro gobierno y es un organismo que tiene una componente política. Entonces también es otra mirada a la que nos podríamos encontrar.
Entonces es un escenario más o menos de incertidumbre, pero esas son como las cartas que podemos poner sobre la mesa en este momento. Ya, muchas gracias. Gracias por la pregunta. ¿Qué otra pregunta más hay en honor al tiempo para que Sí, podamos vamos a responderlas? continuar. Yo sé que hay muchas preguntas. Bueno, si tienen casos muy específicos y particulares, los invitamos a escribirnos a empresas@fundacioncontrabajo.cl. Nosotros felices de poder atender a todas sus consultas y dudas. Yo me había saltado sin querer una pregunta de Paulo Alarcón. Perdón, Paulo, no sé si estás por ahí y quieres hacer tu pregunta también. Hola, sí, buenas tardes. Mira, mi consulta va relacionada a otro tema. Lo que pasa es que se mencionó que para que un contrato o para que una persona con discapacidad cuente en la cuota, su contrato debe estar vigente el primer día hábil de cada mes, ¿cierto? Así Es es. decir, si lo contrato a mediados de enero, no me cuenta para enero y sí para febrero. Exacto. Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, los servicios transitorios en donde existen contratos de una semana, de un día o de 3 semanas que no cumplen el mes? La Y, verdad, sí, y la persona entra a trabajar el primer día hábil del mes, por lo tanto está vigente, pero trabaja solo una semana. Yo entiendo que no debiese contar para la cuota de ese mes. Entonces la duda es, ¿existe un plazo dentro del mes para que cuente? ¿Debe estar vigente también al último día hábil del mes? o sea, a ver, lo primero, la vigencia de todo trabajador bajo la ley de inclusión debe estar regida, o sea, debe contemplarse a partir del primer día hábil de cada mes, siempre. Si es que esto no ocurre, se pasa al mes siguiente. Ahora, lo que ocurre con la tercerización o los contratos, la verdad es que nosotros no manejamos ese detalle porque es un mecanismo de cumplimiento bastante engorroso. No lo manejamos al dedillo como para poder darte una respuesta de esa particularidad que sí manejamos en los otros aspectos en relación a la ley 2015. Entiendo. Claudia, quizás para ¿Sí? complementar un pequeño detalle en relación a la pregunta de Paulo, es que efectivamente el dictamen uno de los dictámenes de la Dirección del Trabajo dice que la contabilización de la dotación y por tanto del 1% se realiza el último día hábil del mes. Por tanto, si tú tuviste una persona contratada, aunque fuera desde el primer día del mes, como dice la Claudia, pero no está contratada el último día hábil del mes, no contabiliza para la cuota. Ahora, entiendo que hay una dificultad particular con el tema de de todas las empresas de servicios de transitorio y de servicios tercerizados, pero ahí yo creo que la invitación a todos ustedes es que tenemos que ir más allá de la cuota, por razones, digamos, profundas y no tan profundas. Razones profundas es porque, bueno, tenemos que avanzar en inclusión en nuestro país, las empresas son un tremendo motor de cambio, pero también porque una razón importante para las empresas es que si ustedes mantienen solamente a ras el 1%, van a tener una dificultad reiterada respecto del cumplimiento, porque efectivamente se te va una persona o pasa o se te aumenta la dotación y nuevamente vamos a tener problemas. Entonces realmente yo creo que es importante plantearse que el 1% es como el desde que establece la ley, pero sin embargo para el buen funcionamiento de la empresa y para realmente poder avanzar en inclusión tenemos que ir un poquito más allá. Sí, totalmente de acuerdo contigo, María José. Y lo que pasa, y mi pregunta va orientada a eso, yo tenía entendido lo mismo, que en un dictamen de la ADT aparece que se contabiliza el último día hábil del mes, pero hace 2 horas estuve en otro webinar con alguien de la ADT, de fiscalización, del área de fiscalización de la ADT, y dijo lo contrario. Entonces, por eso preguntaba para poder confirmar esa información que pasa en este ámbito, que se contradice mucho alguna información, hay muchas interpretaciones. Sí, así es. Sí, sí. Bueno, la verdad, bueno, nosotros revisamos los dictámenes de la ADT y la información que tenemos es en relación a eso. Y la manera más práctica de considerar esa contabilización es que si la persona no está vigente al último día, como menciona María José, no puede considerarse durante ese mes, se considera el mes anterior. Genial, muchas gracias. Voy a revisar ahí los dictámenes para ver cuál es el número de dictamen y manejar esa Suerte información. con eso. Sí, son muchos. Y cada mes sale uno nuevo. Sí.
Así es. Continuamos con A. Hernández. A. Hernández, estás por ahí que puedas hacer tu pregunta. Creo que tienes más de una, entonces puedes aprovechar de hacerlas todas al mismo tiempo. ¿Estás por ahí? No, creo que ya no, creo que no está con nosotros A. Hernández. Nicolás Ormazábal también tenía otras preguntas. Nicolás, ¿estás por ahí? ¿Quieres hacerla? Creo que también tenía más de una. ¿Puedes aprovechar de hacerla? ¿Estás por ahí? Y hay alguien con la mano levantada también. Sí, sí, voy por orden. Creo que tampoco está con nosotros Rosario. Rosario también tenía una pregunta en el chat. ¿Estás por ahí? ¿Quieres hacerla? José, ¿la puedes plantear tú? Sí, Si es que no está sí, la persona. claro. En el caso de la subcontratación, si la persona tiene un contrato de media jornada con la empresa en la que se presta servicio, ¿podría ser que el contrato sea inferior a 24 sueldos mínimos? No, no, porque no se establece una jornada. Todas las Perfecto, jornadas son válidas. perfecto. Vamos a continuar con José Abarzúa. No sé si estás por ahí y quieres hacer las preguntas que habías dejado en el chat, aprovechando la instancia. ¿Estás por ahí? Ah, ¿verdad que tiene el micrófono malo? Nos había puesto que estamos a menos de un mes para informar a la Dirección del Trabajo. ¿Es tiempo suficiente para informar una oferta de trabajo, considerando que dijeron que debíamos hacerlo con tiempo? La verdad es que lo que indica la Dirección del Trabajo, bueno, yo lo estoy retrocediendo para buscar la frase, es bien interpretable, porque en el fondo la oferta no debe ser realizada con escasa anticipación y haber sido publicada brevemente. A mí todavía me deja con dudas esa interpretación. Como consejo de manera muy personal, en general las ofertas en la empresa deberían tener un promedio de publicación. Generalmente las áreas de reclutamiento y selección manejan eso dentro de sus procedimientos. La oferta laboral debería ser la misma para todos. Como datos, si es que quieren mantener un parámetro, por ejemplo, si es que la Dirección del Trabajo les pregunta, les llega a hacer esa consulta. Así es que, claro, si estamos a un mes de informar, un poquito más de un mes, puede que 3 semanas sea un tiempo considerable, pueda ser considerado un tiempo aceptable para realizar una publicación. Eso. Entonces ahí esperamos haber contestado tu pregunta y ahora vamos con la mano levantada de Natalia. Natalia, ¿puedes activar tu micrófono? Hola, sí, buenas tardes, ya. Mi pregunta apunta a lo siguiente. Por ejemplo, si, no sé, yo tengo una persona que tiene está certificada, inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad en el mes de abril, por poner un ejemplo, pero yo la ingreso a la Dirección del Trabajo en el mes de octubre. ¿Desde cuándo lo considera? ¿Desde cuándo lo considero? ¿Desde abril o desde octubre? Más bien no es desde cuando lo consideren ustedes, es de lo que dice la norma. La norma dice que desde la empresa, desde que realiza el aviso del cambio o la modificación en el contrato, es decir, independiente de que su credencial sea antigua, lo que debería ocurrir es que el sistema lo detecte a partir de que desde el momento en que ustedes realizan la modificación del contrato. Pero si nosotros no hacemos ningún tipo de modificación en el contrato, por ejemplo, no sé, te voy a poner un caso, una ingeniera que tiene una discapacidad visual, aquí quiso acreditar su discapacidad visual por motivos personales lo quiso hacer ella. Pero resulta que en su función, en su labor acá en la empresa, no tiene ninguna modificación. Yo tengo que ponerle en el contrato que ella tiene ahora una discapacidad, no creo. No, no es que ustedes tengan que ponerle en el contrato que ella tiene una discapacidad. Lo que ustedes tienen que hacer, esto estaba antes, es subir el contrato bajo la ley 21.015. Ahí donde estoy proyectando es irse a servicios en línea, seleccionar la opción inclusión laboral y subir este contrato para que sea reconocido bajo la ley 21.015, siempre y cuando la trabajadora esté de acuerdo. Sí, no, por supuesto. Entonces, desde que yo lo subo el contrato, no cae dentro de mi contabilidad.
Sí. Clau, si me permiten agregar, el último dictamen que emitió la Dirección del Trabajo precisamente abordaba esta temática, el tema de qué pasa si hay una modificación, digamos, durante el contrato de trabajo y una persona adquiere una discapacidad, digámoslo así. En ese caso, tienen que siempre subir cualquier tipo de modificación, y en este caso, la Dirección del Trabajo lo que señala es que se realice vía un anexo al contrato de trabajo que ya tiene la persona, donde se haga este cambio y se informe a la ADT este anexo. Ahí ustedes estarían en condiciones de decir, sí, nosotros agregamos a esta persona bajo la ley de inclusión. Eso. Pero, perdón, entonces le tengo que hacer un contrato, un anexo de contrato que indique que ahora esta persona tiene un grado de discapacidad. Eso No dice la es Dirección la- del Trabajo. Perdón, no es a la condición de la persona, es a que el contrato se va a subir bajo la ley 21.015. ¿Por qué? Porque Entonces yo tendría que hacerle un anexo de contrato en el que indique que, es que es raro, porque ¿cómo le hago un anexo de contrato que indique que tengo que voy a subir la información a la Dirección del Trabajo? podrías hacer el contrato indicando que la persona, la trabajadora XX, cumple con uno de los dos requisitos que la faculta para ser considerada bajo la ley de inclusión laboral. Pero eso no sería un acto discriminatorio, porque yo tengo que hacer un anexo especial por tener un grado de discapacidad. A ver, Es un es buen para... No, a ver, si es un acto de Estaría discriminación... discriminándola porque o sea, es rara la figura, porque no, ¿por qué tengo que hacerlo? O sea, entiendo que si a raíz de su discapacidad yo tengo que hacer una modificación del puesto de trabajo, o cambiarlo de área, o cambiarlo de lugar. Lo entiendo. Y el anexo de contrato va a decir que se realizó un cambio de funciones, pero tengo que hacer un anexo de contrato en el que indique que ahora esta persona tiene una discapacidad y yo voy a subir la información. Es como, no sé, ¿por qué? Cualquier persona que revise su carpeta va a tener acceso a esa información y va a poder decir, ah, mira, ella tiene discapacidad. Es raro. O sea, nadie... a ver, no podrían por qué tener cualquier persona revisar su carpeta, porque esos son considerados datos sensibles. Sí, pero por ejemplo, si la Dirección del Trabajo me lo pide y yo tengo que llevarle, ellos de la Dirección del Trabajo van a saber, no sé, por ponerte un ejemplo, el área de donde están los prevencionistas de riesgo necesitan su carpeta para hacer algún tipo de levantamiento de información. Sí, lo que pasa es que las carpetas de las áreas de recursos humanos son todas siempre información sensible. Eso por una parte. Segundo, podría ser considerado, quizás es válido que tú lo consideres como un acto de discriminación, es una determinación que tiene la Dirección del Trabajo, buscando la vuelta, dado que es una exigencia y una interpretación que ellos establecen y no nosotros, quizás considerar este anexo de contrato como una autorización también de que la trabajadora está de acuerdo con que su contrato pase a regir bajo la ley de inclusión laboral. Pero es que, claro, ahí vamos al tema de la interpretación, porque en realidad, por ejemplo, con que la trabajadora me entregue esa información a mí, me haga llegar el certificado de discapacidad, a lo mejor ya es motivo suficiente para que esté autorizado, ¿no? Porque de qué otra forma podríamos conseguir esa información si es confidencial. No sé, bueno, pero me llama la atención lo de Sí, es válida tu consulta, es absolutamente válido tu cuestionamiento, y ahí no podríamos darte como ni una justificación, porque, claro, es una determinación, es una doctrina que la desde hace poquito tiempo. Ok. Pasamos a la siguiente. Si es que hay alguna, ya en honor al tiempo, cerrando la sesión, de todas maneras, los dejamos invitados a revisar nuestra página web www.fundacioncontrabajo.cl. El área de empresas, que está liderado por Daniela Valdebenito, puede responder sus consultas. No duden en escribirle a devaldebenito@fundacioncontrabajo.cl.
Quienes tengan dudas con los cálculos, quieran realizar algún cálculo del cumplimiento alternativo, pueden ingresar a nuestra calculadora que está disponible para cualquier persona, y muchos de los contenidos que nosotros hemos conversado en esta sesión también se encuentran disponibles en nuestro blog. Así que en honor al tiempo, veamos una última preguntita. Y los dejamos invitados también para la sesión del 1 de noviembre. Como les decía, hay ciertas lagunas que esperamos, perdón, 1 de diciembre. Hay algunas lagunas que esperamos tener un poquito más resueltas o que la Dirección del Trabajo nos haya aclarado y que nos quedaron dando vuelta en esta sesión. Bueno, Lau, ya no tenemos más preguntas en el chat de asistente, a menos que alguna persona quiera hacerla. Hay casos claramente que son muy específicos a los cuales podemos responder a través de nuestro correo de empresas @fundacioncontrabajo.cl, ¿cierto? Y también está la calculadora ahí para que ustedes puedan hacer el cálculo que nosotros hemos expuesto, ¿cierto? En esta presentación, y ustedes puedan tener una respuesta más concreta sobre el 1% de la normativa. Y ahí también, respecto a lo que decía Natalia, se armó una conversación interesante respecto a lo que se solicita. Algunos dicen que no se necesitó anexo, otros refiriéndose a que solamente subió el contrato y después se le pidió la fecha de certificación de discapacidad, y así también vamos encontrando respuestas en la comunidad Claro. que se va armando a través del chat. Una última aclaración de ese punto, José, es ¿sí? que el anexo de contrato es un dictamen muy reciente. Juan Pablo, que es el abogado de la Fundación, es el rey de revisar todas las dictámenes de la Dirección del Trabajo. Me imagino que muchos no lo conocen, es una nueva interpretación, por eso hasta antes de este dictamen, en el fondo lo que tenía que hacer uno era subir el contrato. Por eso entiendo que se esté dando esta conversación en el chat y que hayan distintas versiones. En realidad nosotros, en todo el trabajo que realizamos, tanto en esta presentación como en nuestro blog, en toda la información que presentamos, tratamos de ser lo más riguroso posible y de ir siempre a la fuente. Y en este caso es la Dirección del Trabajo con ese dictamen. ¿De qué fecha es, Juan Pablo? Más o menos. Es de octubre, principios de octubre del 2022. Es reciente, así que entiendo que esto genere comentarios, dudas y conversación interna. Y tenemos la última pregunta de C. Montoya, que la puedes hacer ahora porque ya vamos a terminar con la sesión. Por favor, si tienes ahí, puedes activar tu micrófono, te invitamos a hacer la Claro, pregunta. hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Hola. Mi pregunta es por la consideración de la dotación vigente al último día. ¿Es solo la vigente excluye los finiquitos? El finiquito, ¿cuándo se realiza? ¿El último día? Por ejemplo, no sé, yo somos una empresa grande, tengo una dotación de 1000 y tantos trabajadores mensuales en el 2021, pero de completa, o sea, tengo un mes que serían 1200, pero no tengo 200 finiquitos. ¿Considero 1200 o considero 1000? Depende de la fecha en la que corresponde ese finiquito. La persona estuvo vigente, la persona que se finiquitó, ¿hasta cuándo estuvo vigente? Ponte tú, se fue el 15 de enero del 2021. No llegó al último día hábil del mes, por lo tanto no se contempla. Exacto, ese es el mecanismo, sí. Ya, que es distinto al considerar a la persona con discapacidad. Sí, no, eso lo tengo claro. Era sobre el cálculo de la dotación. Claro, son los vigentes al último día hábil. Si se finiquitó un día antes, no se considera. No se considera. Te pasaste, Claudia. Muchas gracias. De nada, muchas gracias a todos por su asistencia. Esperamos haber sido de utilidad. Y recuerden escribir a Daniela Valdebenito, directora del área de empresas, y revisar los recursos que tienen disponibles en nuestra página web. Además, Clau, contarles que estaban preguntando por el número del dictamen. Ahí Juan Pablo dejó en el chat el número del dictamen para que lo puedan revisar y se den el tiempito de poder leerlo. Nosotros agradecemos mucho su asistencia, de que hayan estado con nosotros, y agradecemos un montón las preguntas que tienen todos ustedes. Vamos a repetir esta sesión los días 1 de diciembre y 15 de diciembre, también a las 12 por Zoom. Por si acaso quieren recomendarle a algún amigo que trabaje en alguna empresa que tenga dudas, están absolutamente todos invitados a participar de esta instancia, que su finalidad, más allá de nosotros entregar una información, es poder a ustedes responderle las preguntas y aclararle dudas de aspectos prácticos sobre la ley 21.015.
Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta ahora con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas Muchas tardes. gracias. Hasta Muchas luego. gracias, hasta luego.